Anhelo trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar y orar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña. Muy buenas noches, tengan todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a esta su estación de radio amiga, Mensaje de Amor para Salvación. A este es su programa y conoceréis la verdad. Gracias a Dios por las vidas de José Natalí, James David Potter, nuestro hermano Wiliberto Ortiz Mendoza y Mary González, allá en Puebla de Los Ángeles, en Puebla de Zaragoza. Un fuerte abrazo, mi hermano, para toda la familia. A Genor Rudas también, Dios le bendiga, buenas noches, bienvenido. Vamos, hermanos, antes de iniciar con nuestra clase de hoy, la parte número 3 en relación al obispado, les invito a cantar el canto número 49, En la viña del Señor. Dice esta estrofa: yo quiero trabajar por el Señor. A los servidores les gusta más cantar: yo quiero trabajar con el Señor. No quiero trabajar por Él, quiero trabajar con Él. Yolanda Martínez, Dios le bendiga. Buenas noches. Bienvenida también a esta clase en esta noche. A todos y cada uno de ustedes, Dios los bendiga grandemente, tanto a los que están ahora en línea como a los que estarán después con la ayuda de nuestro Dios. Vamos a cantar En la viña del Señor, canto número 49, para honra y gloria a nuestro Padre Celestial. En la viña del Señor. Yo quiero trabajar con el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavos del pecado libertar, conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Amén. Queremos trabajar, hermano Wiliberto, en la viña del Señor. Y no solamente queremos trabajar, sino que queremos hacerlo también por los motivos correctos. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 16:14, todas vuestras cosas sean hechas con amor. El mismo apóstol Pablo en la carta a los Colosenses en el capítulo 3, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Vamos a hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres,
porque a Cristo el Señor es a quien servimos. Y si por la gracia de Dios hacemos un buen trabajo, Lucas 17:10, siervos inútiles somos cuando hicimos únicamente lo que estaba ordenado que hiciéramos. Hermano Willy, hermano todos, ustedes lo saben, el que hace lo que puede, hace lo que debe. Entonces hagamos nuestro mejor esfuerzo para la honra y gloria a nuestro Padre Celestial. No se preocupe, hermano. Buenas noches. Dios le bendiga. Hermano Miguel Ángel, hermana María Isabel, hermana Flor, Rafael, Alejandro Martínez. Dios los bendiga. Buenas noches a todos y cada uno. Amén. Canto número 117, hermanos, de nuestros himnarios. Canto número 117, En busca de obreros. Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Yo quiero serte fiel. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Cristo quiere mensajeros hoy que anuncien su verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy, haré tu voluntad? Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Hay lugar si quieres trabajar de Cristo en la labor. Puedes de su gloria al mundo hablar, de su bondad y amor. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Vives ya salvado por Jesús, su amor conoces ya. Habla pues, anuncia que en la luz de Cristo vives ya. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Amén. Hermano Marcelino, Dios le bendiga, buenas noches. Emanuel Antonio Bravo Vázquez, bienvenido también. A Gamaliel Balam. Si hubiera alguno, hermanos, en alguna otra plataforma fuera de el mensaje de salvación y me manda saludos, una disculpa, solamente me aparece en pantalla la página Mensaje de Amor para Salvación. Sin embargo, Dios los bendiga a todos. Buenas noches, bienvenidos. Vamos, hermanos, a leer un pasaje de la Escritura con el cual hemos estado empezando a estudiar. Es Ezequiel capítulo 34. Lo leemos
y después de la lectura, la primera oración, y después de la oración, el estudio de la palabra de Dios en esta noche, el obispado, parte 3. Estamos hablando de la organización de la iglesia. Nos corresponde hablar de lo que es el obispado o el ancianato, y específicamente de las cualidades que debe tener el prospecto a ser anciano. Antes de ser nombrado, repito, el prospecto, antes de ser mencionado, de ser nombrado como anciano, las cualidades que debe de tener. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la perniquebrada, ni volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la paz de la tierra. Fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor. Ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron a mis ovejas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: y demandaré mis ovejas de tu mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Y yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis vuestros pies con lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbiéis además con vuestros pies las que quedan. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así dice Jehová el Señor: he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y las apacentará a mi siervo David. Él las apacentará, y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques. Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado,
y haré descender la lluvia en su tiempo, y de bendición serán. Y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad. Y sabrán que yo soy Jehová cuando rompa las coyundas de su yugo, y los libre de mano de los que se sirven de ellos. No serán más por despojo de las naciones, ni las fieras de la tierra las devorarán, sino que habitarán con seguridad, y no habrá quien las espante. Y levantaré para ellos una planta de renombre, y no serán ya más consumidos de hambre en la tierra, ni ya más serán avergonzados por las naciones. Y sabrán que yo Jehová soy su Dios. Estoy con ellos, y ellos son mi pueblo. La casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois. Y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Tenemos a María Isabel Cruz Hernández, Marcelino Estrella, Emanuel Antonio Bravo Vázquez, Gamaliel Balam, Paula Martínez, Eusebio Gallegos, todos bienvenidos. Vamos a orar, hermanos, y a dar inicio con el estudio de la palabra de Dios. Nuestro Dios y Padre, en esta noche, vamos dirigidos a ti, humildemente, para pedirte perdón primeramente por nuestras faltas y pecados, a fin, Señor, de que no haya estorbo entre ti y nosotros, ya que tú no te agradas ni escuchas a los pecadores. Queremos suplicarte que con la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo, sangre como de un cordero sin mancha y sin contaminación, destinado desde antes de la fundación del mundo, y manifestado en los postreros de los tiempos por amor a nosotros, que con su sangre, Padre, nos limpies de toda maldad que tenemos en tu presencia. Señor, ayúdanos a hacer morir lo terrenal que hay en nosotros. Y ayúdanos, Padre, a trabajar con celo, con fe, con fervor, con paciencia, con humildad, con amor, con entrega, con pasión, por amor a las almas, por amor a tu obra, por amor a tu iglesia, por amor de nuestras almas, por amor a tu verdad. Señor Dios Todopoderoso, me dice a mi hermano Willy, a mi hermana María Isabel, y a todos los que como ellos, Padre, en esta noche están en sintonía, y los que estarán después escuchando este precioso mensaje. Padre, que tú hables por labios de tu siervo, y que tu siervo no hable, que solamente tú, Padre, des palabras a este siervo tuyo, para que tu palabra sea predicada y toda duda sea disipada. Cambia, Señor, nuestras mentes, cambia, Señor, nuestros corazones, renueva un espíritu recto dentro de nosotros, transforma, Señor, nuestras vidas. Que tu palabra llegue a más y más gente. En el nombre de tu Santo Hijo Jesús oramos a ti. Amén. Muy bien, las cualidades de los ancianos. Algunas, creo yo, ya las leímos en Ezequiel capítulo 33. Capítulo 34, perdón. Vamos, hermanos, a la primera carta a Timoteo, al capítulo 3, los versículos del 1 al 7. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, los versículos del 1 al 7. Ruego tenga su Biblia a su mano, tenga una libreta, tenga un bolígrafo, y usted pueda tomar notas de lo que la palabra de Dios enseña. Hermana Adela Ramírez, Dios le bendiga, buenas noches, bienvenida. Primera Timoteo 3, del 1 al 7. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Ahora, por favor, Tito, capítulo 1, los versículos del 5 al 9. Tito 1, versículos del 5 al 9, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero,
no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Si me acompaña también a la primera carta de Pedro, al capítulo 5, perdón, los versículos del 1 al 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hechos 20:28 también. Dice, o registra Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, las palabras de Pablo a los ancianos de la iglesia en Éfeso, desde la ciudad de Mileto. Hechos 20:28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Versículo 32, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Algo que quede bien claro desde el inicio, hermanos. Los requisitos o las cualidades que el anciano debe tener no debieran ser difíciles de encontrar en ninguno de nuestros hermanos cristianos. Repito, los requisitos, las cualidades que leemos en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 7, Tito 1, del 5 al 9, primera de Pedro 5, del 1 al 3, Hechos 20:28, no debiéramos tener problemas en encontrarlo en ningún cristiano. Mire, acabamos de cantar el canto número 49, anhelo trabajar con el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Todos nosotros, hermanos, los que venimos a la obediencia a Cristo, lo hacemos en primer lugar porque entendemos que somos pecadores y que por la gracia de Dios, Cristo murió para reconciliarnos con el Padre. Por la gracia de Dios, Cristo murió por todos. Entendemos que Él murió en mi lugar, fue sepultado y resucitó al tercer día. Entendemos que para ser salvos tenemos que ser bautizados en memoria de su muerte o en semejanza de su muerte, sepultura y resurrección. Romanos 6, del 1 al 8 y Colosenses 2, 11 y 12. Nos queda perfectamente claro. Y por eso es que somos bautizados para ser salvos, siendo así perdonados de nuestros pecados y recibiendo el Espíritu Santo como regalo y como sello de la salvación. No obstante, hermanos, lo hacemos también porque queremos trabajar con el Señor. Entendemos que el Señor nos está llamando no solamente a la reconciliación con el Padre, no solamente a ser salvos de nuestros pecados, sino también a ser colaboradores en el reino de Dios. Ningún cristiano que no esté dispuesto a trabajar debiera en la vida haber sido bautizado jamás. Usted puede leer Mateo capítulo 25, habla de cómo es que el Señor nos ha dado talentos a todos y todos tenemos a lo menos un talento y hemos sido puestos y hemos sido llamados por Dios para trabajar esos talentos. Y de antemano, si usted y yo no trabajamos en la viña del Señor, si no anhelamos trabajar, bueno, habrá un castigo. Seremos lanzados a las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Esto debiera usted motivarlo a trabajar. Por supuesto, leíamos al principio, mencionaba su servidor al principio, Colosenses 3, 24 en delante. Tenemos que hacer las cosas de corazón como para el Señor y no para los hombres. No por temor del castigo, sino de buena voluntad, con ánimo pronto. Nadie me puso a mí una pistola en la cabeza para que yo fuera bautizado. Yo entendí que el Señor me estaba invitando para ser salvo
y que, Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10, Dios había preparado buenas obras de antemano para que yo anduviese en ella. Dice Efesios 2, del 8 al 10, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, que quede bien claro desde el principio, fuimos creados para buenas obras. Ese es el propósito de Dios, las cuales Dios preparó para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Entonces, amados hermanos, usted y yo debiéramos tener ese anhelo, todos los cristianos, varones y mujeres por igual, pero en esta ocasión, refiriéndome a los prospectos ancianos, debieran anhelar, no el puesto, no la jerarquía, sino la responsabilidad, el trabajo. Dice aquí, si alguno anhela obispado, buena obra desea. De antemano, el Espíritu Santo ha respondido una pregunta sin que nosotros la hagamos. ¿Quién debiera escoger al anciano o a los ancianos? Ni el predicador, ni la iglesia, ni hermanos predicadores de fuera. Si alguno anhela obispado, es decir, el individuo mismo es el que debiera elegir y desear y luchar por llegar a ser un anciano. Ahora, eso de anhelar, hermanos, implica trabajo. Fíjese, si usted anhela una casa, usted sabe que necesita trabajar. Usted lo primero que hace es sacar su cartera, abrir su chequera, ir al banco, pedir un estado de cuenta para saber cuánto tiene y cuánto le hace falta. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿Usted anhela una casa? ¿O usted anhela un carro? Bueno, ahora vea qué le hace falta. Ese es el propósito del Espíritu Santo al inspirar a Pablo a escribir 1 Timoteo capítulo 3. ¿Hay entre ustedes quien anhele obispado? Bueno, qué bueno. Hay trabajo que hacer. Ahora, hermanos, no solamente debe haber el anhelo. Este hombre debe ser irreprensible en estas cualidades. Él debe estar completamente convencido de que debe ser irreprensible. ¿En qué cualidades? Bueno, marido de una sola mujer. E insisto, esto, hermanos, es cierto de todo cristiano. Mire, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, por ejemplo, la palabra de Dios nos dice así, primera carta a los Corintios, capítulo 9. El apóstol Pablo, no hablando sobre el obispado, defendiendo su ministerio, sin embargo, el Espíritu Santo, hermanos, dejando un gran mensaje en este capítulo 9 de la primera carta a los apóstoles. Dice la palabra de Dios en el versículo 4. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Versículo 5. ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer? Los apóstoles, hermanos, tenían derecho de tener a una, ¿a cuántas? A una hermana. Ahora, ya no refiriéndose a los apóstoles, ya no refiriéndose a los siervos del Señor, porque dice aquí, no tenemos derecho a traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor, y Cefas, o sea, el apóstol Pedro. Y luego, hermanos, si vamos por favor a la carta a los tesalonicenses, a la primera carta a los tesalonicenses al capítulo 4. Fíjese lo que la palabra de nuestro Dios nos dice en primera a los tesalonicenses en el capítulo 4. Desde el versículo 1, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Fíjese, refiriéndose a quiénes, a los hermanos. ¿Respecto a qué? A cómo les conviene conducirse para agradar a Dios. Versículo 2, porque ya sabéis, está escribiendo a los hermanos, a la iglesia en general, no a los prospectos ancianos, como en 1 Timoteo 3, en Tito 1:5 y Pedro en 1 Pedro
5 del 1 al 3. Porque ya sabéis las instrucciones que os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Usted sabe, 1 Corintios capítulo 7, para prevenir, para acabar con el problema de la fornicación. El apóstol Pablo ordena que cada hombre tenga su propia mujer y cada mujer su propio marido. Aquí, hermanos, en las instrucciones dadas a la iglesia, una vez más, dice aquí que se aparten de fornicación. Versículo 4. Que cada uno, fíjese bien, hablando a los hermanos, es lo que dice el versículo 1, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Fíjese bien, que no haya en ellos fornicación, es decir, pornografía, es decir, inmoralidad sexual de ninguna clase, que tengan una conciencia limpia, que tengan una buena conciencia delante de Dios. Cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor. No solamente que sea casado, no solamente que sea marido de una mujer. Dice aquí que sepa tener a su propia esposa en santidad y honor. Es increíble, hermanos, cómo es que las personas dicen es que no hay hermanos que cumplan con los requisitos. ¿Por qué no? Si todo cristiano debe de cumplir con esos requisitos. Si ese hermano es casado, no debe haber en él pornografía. No debe haber en él ninguna raíz de adulterio, nada de pornografía, que incluso a su esposa la tenga en santidad y honor cada uno de vosotros, los miembros de la iglesia del Señor. Después, hermanos, haremos énfasis en por qué el Espíritu Santo, por medio de Pablo en 1 Timoteo 3 y en Tito 1 y 1 de Pedro, se dirige específicamente a los obispos como que deben de cumplir con estos requisitos. Pero por ahora quiero que usted vea que estos requisitos son necesarios de todos y cada uno de los cristianos, de todos y cada uno de los que hemos sido bautizados para el perdón de los pecados, porque todos nosotros hemos muerto al pecado y hemos resucitado para una vida nueva, habiendo sido sepultados juntamente con Cristo en la semejanza de su muerte, habiendo sido crucificados juntamente con Él para dar muerte al pecado. De tal manera que ahora si alguno está en Cristo, nueva, no la misma, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí ahora todas son hechas nuevas. Entonces dice la palabra de Dios, vuelvo a leer 1 Tesalonicenses 4, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis las instrucciones que os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Ojo, Romanos capítulo 1, versículos 18 al 31. No solamente casado con mujer, que no cambie el uso natural de la mujer, su propia esposa en santidad y honor. Nada de fornicación, sino sola santificación en el hogar, en el matrimonio, en la vida conyugal, en la vida marital. No en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. 6. Que ninguno, y se está refiriendo a los hermanos, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Hay otras versiones que traducen que ninguno agrave ni engañe en tal hecho a su hermano. Es decir, que por ninguna manera el que ya es cristiano, el que ya es creyente, el que ya es hermano, ande por ahí de ojo alegre con alguna de las hermanas. Que no se le ocurra ni por un momento que pueda tener una aventurilla por ahí con alguna miembro de la iglesia, viuda, soltera o casada, ni visitante. Que ninguno agrave ni engañe en nada, específicamente en este asunto, a su hermano,
porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Es más, usted puede leer 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 10. Usted puede leer Apocalipsis 21, 8. Usted puede leer Gálatas 5, del 18 al 21. Y usted puede llegar a la conclusión de que ningún cristiano puede tener fornicación ni adulterio. En ninguna manera, ninguna clase de inmoralidad. Entonces, no debería ser difícil encontrar en la iglesia hermanos irreprensibles en cuanto a ser marido de una mujer. Además, hay más requisitos. Dice ahí, sobrio. La palabra sobrio, hermanos, significa no solamente no dado al vino, o a la cerveza, o al cigarro, o a cualquier otro tipo de drogas, sino de mente sana. Una persona capaz de pensar, capaz de meditar, de tomar buenas decisiones, decisiones que sean acertadas, de mente sana. No una persona manipulable por otros tampoco, ni manipulable por sus emociones, sino con una mente sana. Y esto puede incluir, aunque no se refiere específicamente a esto, pero sí puede incluir, hermanos, libre de conflicto de intereses. Que no haya, que sea irreprensible en cuanto a las decisiones que va a tomar, porque su juicio es sano. Ahora, prudente. La palabra prudente quiere decir atento y a su vez que no se deja llevar por impulsos. Todos, hermanos, tenemos emociones. Todos somos curiosos. Pero el que va a ser anciano debe ser prudente. Fíjense, hermanos, cómo esto no es exclusivo de los ancianos. 1 Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Es decir, ustedes van a tomar o van a hacer el molde que yo soy, porque yo tengo el molde de Cristo. Van a ser ejemplo. Hermanos, debemos de tener todos el mismo molde. También, hermanos, debe ser decoroso. Es decir, debe tener una excelencia moral interna que es resultado en una conducta externa ordenada. Repito, decoroso. Debe tener una excelencia moral interna que es resultado en una conducta externa ordenada. Vamos a Colosenses capítulo 3 y démonos cuenta que esto es cierto de todo cristiano, no solamente del prospecto anciano, por lo que debiéramos todos cumplir con ese perfil, tener estas cualidades. Colosenses 3:1, si puedes haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba. 2:12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. Entonces, si puedes haber resucitado con Cristo, o sea, si habéis sido bautizados en Cristo, buscamos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque nosotros hemos muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Hagamos, pues, morir lo terrenal en vosotros. Toda clase de inmoralidad sexual, toda clase de impureza, toda pasión desordenada, cualquier deseo malvado, cualquier avaricia, porque todo esto es idolatría. Y por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales también nosotros todos en otro tiempo vivíamos en ellas. Así que ahora también dejemos todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. No mintamos los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos
y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Vistámonos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportémonos los unos a los otros y perdonémonos los unos a los otros si alguno de nosotros tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hagámoslo nosotros. Y sobre todas estas cosas, vistámonos de amor, que es el vínculo perfecto. Hermano Elías, Leobardo Sosa, Marroquín Zoc, Rafael Rafita, Óscar Muñoz, todos debiéramos de tener esta descripción. Todos debiéramos de tener el anhelo de trabajar con el Señor. Todos debiéramos ser irreprensibles y tener solamente una mujer en toda piedad y honestidad. Solamente una mujer, como dice Pablo a los tesalonicenses, conforme a las instrucciones del Señor Jesús, en santidad y honor, no defraudando a ninguno de nuestros hermanos ni a los visitantes, con pornografía, con fornicación, con los ojos cargados de adulterio. Debemos ser sobrios, de una mente sana, libres de conflictos de intereses en cuanto a la interpretación de la palabra de Dios y la enseñanza pública o privada de la palabra de Dios. Todos debiéramos ser prudentes, es decir, atentos y no dejarnos llevar por impulsos. Todos debiéramos de ser decorosos, tener una excelencia moral interna que se hace evidente a través de nuestra conducta, que es externa, que es ordenada. Todos nosotros, hermanos, debiéramos ser hospedadores. La palabra hospedador, hermanos, no se limita única y exclusivamente a hospedar gente en la casa, sino a ser amigos de extraños, amigos de desconocidos. Es lo que significa hospedador. Por cierto, hermanos, dice la palabra de Dios en Hebreos, estoy buscando ese pasaje, Hebreos 13:2 dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ahí algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Hermanos, fíjese bien, evitemos malas interpretaciones de la palabra de Dios. No está diciendo que usted y yo pudiera darse el caso que hospedemos ángeles. Dice, porque algunos sin saberlo, tiempo pasado, hospedaron. No dice sin saberlo, hospedan ángeles. Tengamos cuidado en ese pequeño gran detalle, ese pequeño y mayúsculo detalle. Entonces, hermanos, todos debemos ser hospedadores, todos debemos ser amigos extraños. Dice también la palabra de Dios que tenemos que ser aptos para enseñar. Es decir, debe tener la habilidad de enseñar a otros. Su servidor hacía mención, porque la palabra de Dios así lo enseña, en Efesios 4:11, que los ancianos son los maestros de la iglesia. Una vez más, Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. No dice a otros pastores y a otros maestros, como a muchos les gustaría que dijera. Dice a otros pastores y maestros. Y luego dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, Dios puso a los ancianos, a los pastores que son maestros en la iglesia, para perfeccionar a los santos, es decir, para equiparar a los santos, para darles las herramientas
para que ellos se vayan edificando y creciendo a la medida de la fe de la plenitud de Cristo. Son los ancianos los encargados de pastorear, de alimentar a la grey de Dios. Hechos 20:28, ya lo leímos. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos. Fíjese el objetivo, fíjese el propósito por el cual Dios pone ancianos, para apacentar. Los ancianos están ahí no para hacer los capataces, no para hacer el mandamás, no para hacer la jerarquía suprema en la iglesia local. Dice ahí, para apacentar a la grey de Dios. El mismo consejo da el apóstol Pedro en 1 Pedro 5. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar, otra vez, alimentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. ¿Y cómo lo van a hacer? No por fuerza, sino voluntariamente. O como dice Hebreos 13:17, de buena voluntad y no quejándonos, porque esto no nos será provechoso. Entonces, mis amados hermanos, sí, el anciano debe ser apto para enseñar. La semana pasada, el día jueves, hacíamos mención de otro pasaje en las Escrituras, Tito 1:9. Debe incluso ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Debe ser no dado al vino, es decir, sin alcohol. Sin alcohol, no dado al vino. Que no tome vino, ni siquiera socialmente. La expresión no dados a mucho vino en 1 Timoteo 3 y no dados al vino, no se refiere, hermanos, a que no sea esclavo del vino o a que puede tomar poco siempre y cuando sea moderado. Esa expresión, hermanos, nosotros no la entendemos porque a veces tratamos de mexicanizar las expresiones que leemos en la Biblia. El escritor original y el lector original, Timoteo, y la iglesia en Éfeso, que era la receptora de esta carta, la receptora primaria después de Timoteo, el evangelista, perdón, entendía claramente, hermanos, que no dados a mucho vino significa cero vino, en absoluto. Número 10, hermanos, en nuestra lista, no pendenciero, es decir, no un buscabullas. Dice la palabra de Dios, hermanos, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, de la siguiente manera, fíjese, versículo 23, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, que están cautivos a voluntad de él. Un verdadero siervo de Dios, hermanos, no se enfrasca en contiendas, no tiene discusiones innecesarias, entiende el valor de no estar ante situaciones, ante confrontaciones innecesarias. Y cuando hay confrontaciones, entiende perfectamente la situación espiritual de la otra persona, de tal manera que hace a un lado las diferencias que pudiera tener con esas personas para ayudarle a llegar al cielo. A nosotros, hermanos, los siervos del Señor, y especialmente los que algún día llegarán o llegaremos tal vez, si Dios quiere, a ser uno de los ancianos de la iglesia, uno de los pastores, uno de los obispos, nos tiene que quedar bien claro. Tenemos que tener el deseo, la aspiración de trabajar, no del puesto. Tenemos que ser irreprensibles, maridos de una mujer. Tenemos que ser sobrios, con una mente sana, prudentes, es decir, atentos y no dejarnos llevar por impulsos, decorosos, una excelencia moral interna que se refleje por medio de nuestra conducta,
ordenada al exterior, tenemos que ser amigos de extraños, tenemos que ser aptos o capacitados para enseñar, tener la habilidad para hacerlo de tal manera que podamos incluso convencer a los que contradicen. Tenemos que no ser dados al vino ni a ningún otro medicamento o droga que nos altere nuestro juicio. No podemos ser nosotros, hermanos, buscabullas o peleoneros. Tenemos que recordar Proverbios 15:1, la blanda respuesta calma la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Tenemos que ser prudentes y muchas veces, hermanos, sin vanidad, sin orgullo, sin altivez, sin soberbia, en una palabra, humildes, sencillos. Fue escrito, fue dicho por el Señor Jesús en Mateo capítulo 10, ¿se acuerda usted? A los 12, en la misión de los 12. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Dice Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Dice ahí, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces tenemos que aprender a ser como nuestro Señor y Maestro. Tenemos que aprender a ser como nuestro Dios, que es Jesús. Hermanos, tenemos solamente 10 cualidades. Su servidor tiene aquí enlistadas 23. Con la ayuda de Dios, hermanos, el próximo martes, no estoy seguro, me parece que ya es el seminario virtual. Entonces este jueves, por causa de la campaña que tenemos aquí en Dolores Hidalgo y en Montelongo, me será imposible transmitir para ustedes, pero el próximo martes, con la ayuda de Dios, continuamos. Estaré atento a las indicaciones de mi hermano Mendieta, de mi hermano Talib, para ver qué participación, si es que me corresponde participación, la siguiente semana en el seminario. De no ser así, hermanos, sería entonces hasta la siguiente semana que continuemos con los obispos parte 4, es decir, las cualidades de los ancianos, parte 2. Que Dios nos bendiga a todos y cada uno de ustedes, mi hermano William, mis hermanos todos, un fuerte abrazo, hermano Oscar, hermano Ludín Copado, un fuerte abrazo, Dios me los bendiga a todos. Vamos a orar para despedir y concluir esta sesión y dejar lugar a nuestro hermano que sigue a continuación. Oremos al Padre. Padre eterno, bendito Dios, alabamos tu santo y bendito nombre y queremos suplicarte en esta hora de la noche que tú tengas a bien bendecir tu palabra, Señor, que es predicada por tus siervos. Bendice esta estación, mensaje de amor para salvación, a nuestros directivos, nuestro hermano Joel Pérez, nuestro hermano Alfredo Talib. Bendice a nuestro programador, nuestro hermano María José Mendieta Medina. Bendice, Padre, a todos y cada uno de mis hermanos, como nuestro hermano Ludín Copado, nuestro hermano Wilberto, allá en Puebla, y nuestra hermana Flor, allá en San Luis Potosí, junto a su esposo, nuestro hermano Roberto. Y así, Padre, a todos los que en esta noche han tenido bien y a lo largo del día también estar en sintonía, Padre, de mensaje de salvación. Bendice tu palabra, bendice tu obra y, Señor, ayúdanos a ser siervos que hagan las cosas por amor, conforme a la palabra de Dios. En el nombre de tu Santo Hijo Jesús oramos a ti, suplicando también por los enfermos que hay entre nosotros y las peticiones, Padre, que en esta noche no se han hecho. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Mis amados hermanos, una vez más, gracias. Dios nos bendiga a todos. Anhelo cada día trabajar y esclavos del pecado libertar, conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor.